Ok, estamos hablando de la transformación de división condicional. La transformación de división condicional distribuye los registros de un origen de datos en base a condiciones o expresiones que son definidas por el usuario. Estas condiciones o estas expresiones pueden ser producto de una combinación de campos o expresiones en donde se pueden utilizar funciones que son proporcionadas por la interfaz de Integration Service. A suponer que queremos de este origen de datos que estamos leyendo los registros que corresponden a Estados Unidos y llevarlos a un origen de datos, perdón, a una salida, registro que corresponde al Country Range Code US, a una salida de datos, mientras que todos los demás a otra salida, como lo hacemos con la división, la transformación división condicional. Utilizamos la tarea de flujo de datos, la editamos al origen de datos de Excel. Es un administrador de conexión que se conecte a la tabla de territorios de venta. Y a la tabla 1. Vamos a verla. ¿Qué es esta? Las columnas, algunas no nos interesan, como por ejemplo estas de acá. Luego, a estos registros leídos le aplicamos la transformación, división condicional o conditional split. Enlazo los componentes, edito la transformación. Como podemos ver en la interfase, hay componentes que puedo utilizar para establecer la condición de división o la condición de separación de registros. Tengo variables del sistema que puedo utilizar para definir la condición. Las columnas que vienen de mi origen de datos que he leído. Y tengo operadores tanto matemáticos, operadores de tira, operadores fecha, operadores campos nulos, etc. Y operadores. Estaba mencionando que tengo funciones y operadores, ¿no? Operadores aritméticos, operadores lógicos, etc. Yo establezco la primera condición de división. Por ejemplo, territorio USA. Y le indico cuál es la condición que voy a utilizar. Entonces, por ejemplo, establecer una condición para que todos los códigos de región que sean igual a Estados Unidos. Igual, y acá le pongo el valor US. Ya vamos a hacer la última prueba. Vamos a suponer de que vamos a establecer una segunda condición para identificar a los territorios Francia y Canadá. En este caso, para establecer esta condición, indico aquí que quiero establecer cuyo nombre igual a France, y lógico, name, ok, de esta manera. Tenemos dos condiciones, tanto para solamente con fines didácticos. Es evidentemente bastante sencilla, ¿no? Cerramos la división, la transformación y llamamos a la salida al destino. También un archivo en Excel. Indicamos que fíjate que en la interfase de conexión, el sistema nos pide cuál va a ser la salida. Hay tres salidas.
de la transformación. La primera, la primera que habíamos mencionado, ¿no? Todos aquellos registros que correspondan a Estados Unidos, a esta salida, a este destino de Excel. Sí. Creamos, en este caso, de conexión, a llevar la salida del destino de los datos a nuestro archivo este que acabamos de crear, que hemos creado siempre, al test 251113. Creamos una tabla que reciba los registros de la salida de esta transformación, ¿no? En este caso va a ser tabla, va a ser registros USA, o va a tener como nombre USA. La llamamos, vemos el mapping y listo. Pero también tenemos otros grupos de registro de datos. Vamos a llevar igualmente a una salida a un destino de Excel. Segundo grupo, siempre nuestra salida de Excel. Esa salida, tomando el mismo administrador de conexión, creamos la nueva tabla que va a recibir los nuevos registros de Francia y Canadá. A ver, perdón, es el administrador de conexión 1. La tabla contener los registros que corresponden a Francia y Canadá. Verificamos el mapeo y listo. Tenemos un tercer grupo de registros que también lo vamos a llevar a una hoja en Excel. Que es el de todos aquellos registros que no han caído ni en la primera ni en la segunda condición. Es decir, los otros. Estos otros también los vamos a grabar en el mismo archivo de Excel, una tabla que se va a llamar otros. Lo llamamos, verificamos el mapeo y listo. Y podemos ejecutar la acción. Acá podemos ver de los 10 registros que leemos, 5 se van a Estados Unidos, 5 se van a otros, y ninguno se va a Francia y Canadá. ¿Por qué? Francia y Canadá no hay. Estados Unidos son todos los de Estados Unidos. France and Canada. Es que es I. En realidad no debe ser I, pues. Tiene que ser O. ¿Sí? Ya, te entiendo. No, ahí me he Pedro, equivocado. Dime. para cada respuesta o cada resultado yo le puedo crear una tabla totalmente diferente, no me puede unir las tres en una sola. No, pero si te unen las tres en una sola, estás teniendo la tabla original. Claro, o sea, los tres registros totalmente diferentes, sin ningún problema. O sea, la condición se evalúa para cada registro, la condición te lleva el registro a un área independiente. Ya, sí te entendí. ¿Ok? Tenemos que avanzar porque queda media hora. Lástima que no hay break. Sí, dale. Bien, tenemos aquí, ahora, habíamos hablado de... Dale nomás. Hemos cerrado este grupo de transformaciones. Vamos a ver ahora rápidamente las transformaciones de filas, que son la de mapa de caracteres, copia de columnas, conversión de datos y columna derivada. Primero con el mapa de caracteres.
Vamos a crear un paquete nuevo. Vamos a renombrarlo. Ok, el mapa de caracteres se aplica sobre campos de tipo string. Mira, nosotros vamos a leer, trabajar con este campo, con esta tabla de territorios de ventas. Se llamará la tarea de flujo de datos. Y vamos a llamar a un origen, configurando lo llamamos territorios de ventas. Y a la hoja, cada uno. Todos los campos exceptuando los de costo y los dos últimos campos. Podemos ver aquí, nosotros vamos al menú contextual. Editor avanzado. Podemos ver el mapeo de las columnas. Podemos ver las propiedades para los campos de salida y de entrada. En los campos de salida, nosotros podemos ver aquí en datos que tienen, ¿no? Los formatos. Este campo de territorio ID tiene un formato, es un Double Precision Float. El name de tipo string. El country rest code, que el grupo, los de venta no. Vamos a apreciar. Entonces podemos trabajar con los campos de tipo string, country rest code, group y name. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver. Podemos utilizar el campo, decía, mapa de caracteres. Unimos el componente, el origen de datos con la transformación. El campo name lo podemos llevar a una nueva columna o podemos hacer que reemplace los valores de la columna que estamos leyendo. Es ponerla en mayúscula, aplicarle la mayúscula, ok. Después, al mismo campo name, si yo quiero, puedo crear un nuevo campo, una nueva columna. En el primer campo transformado le voy a poner name mayúscula. En el segundo, en la segunda registro, en la segunda vez que lo llamamos, podemos aplicarle ya no mayúscula, sino inversión de bytes, inversión de caracteres. Le ponemos acá invertido. También puedo utilizar el campo country race code para crear una nueva columna donde le aplique la función y el campo nuevamente country code para aplicarle ahora la función half white a mitad de ancho. Acá le vamos a poner texto de salida, country full, abajo le ponemos un nombre code half, que se está aplicando sobre el campo. Las operaciones más importantes, porque hay otras operaciones como hiragana, katakana, que son para transformar o para trabajar caracteres del idioma japonés. Simplify Chinese o Traditional Chinese para trabajar caracteres del idioma chino. Entonces estamos aplicando las que más vamos a utilizar, ¿no? Hecho esto, enviar esta transformación siempre al archivo con el que estoy trabajando, es 251113, tabla, que va a tomar como nombre el nombre de la transformación, que es charmap, ¿no? Una vez hecho esto, lo llamo, verifico el mapeo de los campos de entrada como de salida y listo.
puedo ejecutar la transformación. Tengo 10 registros de entrada y 10 registros de salida a la transformación. Verifico. Estos son los 10 registros, cómo han sido transformados. Este primer campo muestra el nombre del territorio en mayúscula de la columna. Muestra el nombre del campo, el orden de los bytes invertidos. Si nosotros invertimos los bytes, y vamos a identificar este código dentro de la tabla ASCII que han aparecido. ¿Sí es claro eso? Sí, sí, te escucho claro y me da risa porque más parece letras chinas. Sí, Fati, en realidad parece letra japonesa, ¿no? Esta de aquí, la conversión de caracteres a full wide, o sea, al ancho total, al half a wide, que es ancho medio, que se escriben los datos, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, sí. Entonces solamente es más para caracteres, nada más son el char map. Se aplica sobre campos de tipo carácter. ¿Ok? ¿De acuerdo? Continuamos. Sí, sí. Vamos a utilizar ahora otra transformación. La transformación copiar columna. Vamos a suponer que nosotros queremos que de nuestra tabla de territorio de ventas, para posteriores cálculos, yo tenga que hacer una copia del campo C ventas anuales o ventas del último año. Hacer una copia de columna. Enlace al origen de datos. Ese origen de datos con mi transformación de copia de columna. Le especifico a través de la interfase que me aparece cuál es el campo que voy a copiar. En este caso puede ser sales y las ventas del año. Justamente el campo copia del campo ventas del año. O puedo hacer más de una copia. Puedo copiar dos campos. O puedo copiar no solamente campos numéricos, puedo copiar también el campo de código de la región. Una vez hecho esto, lo puedo enviar a una salida, siempre en el archivo Excel donde estamos trabajando. Para esto creo una nueva tabla que le voy a poner como nombre copia. Verifico el mapeo de los campos de entrada con los de salida. Siempre veo aquí al final de la salida de la transformación, esto sí, es decir, los campos que han sido copiados tienen que ser enlazados a los campos del destino de datos. Ejecutarse el registro. Tenemos lista el paquete y podemos verificarlo. Está el campo copia columna. Y estos son los campos que han sido, estos son los dos campos que han sido copiados. El de ventas y el de regiones. ¿Ok? ¿Preguntas? No, ninguna. Nada más me quedó claro que es más para copia de columnas, ¿no? Exacto. Después tenemos información, que es el de... ¿Se puede concatenar? ¿Dime? ¿Se puede concatenar? Sentido concatenado. O sea, columnas, juntarlas y que salga una sola. Sí, claro, la puedes juntar a través de unión o mezcla y combinación. Ok, ok.
Otra de las transformaciones que vamos a ver es el de la columna derivada. Derivada es un nuevo campo que se agrega a la salida de la transformación. Vamos a suponer que siempre sobre nuestro archivo de territorio, por ejemplo, extraer, ¿qué podríamos decir? Espero que este campo de aquí, se me ocurre que lo multiplique por, le saque el 20%. O sea, establezca el 20% de las ventas anuales. Y después que concatene, o quiero determinar un campo que concatene el código de territorio y la región del país. Un nuevo campo que sea la unión del código del territorio más el código de región del país, ¿ok? Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Me escuchaste, no? ¿Estás ahí? Sí, te escucho, Pedro. Ya. Ok, entonces, lo que hago es, utilizo la transformación columna derivada primero, al origen de datos, paso con la transformación. En la interfase, el sistema me muestra una pantalla muy similar a lo que habíamos visto en división condicional, que se van a derivar de mis componentes que me ofrece la interfase, que son las variables del sistema, los campos entrada de mi transformación, temática, de tipo string, de tipo fecha, de tipo nulo, de tipo cast, operadores. Entonces yo te había mencionado, yo quiero un campo nuevo, que sea el 20% ventas, y yo lo quiero agregar como nueva columna, porque también puedo decir de que reemplace alguna de las columnas que lo quiero agregar como nueva columna, simplemente indico cuál es la operación que voy a hacer para calcular ese nuevo campo. En este caso es ventas, porcentaje, a ver, funciones matemáticas, raíz cuadrada, 0.20. Más o menos es así, ¿ok? El campo va a ser las ventas, territorio y región. Que igualmente va a crear una nueva columna. Y va a ser la suma o la concatenación, para eso llamamos a la función de tipo string, concatenar nuestra a territorio, le sumo, evidentemente, problema porque el territorio no es de tipo carácter, ya lo habíamos visto, es de tipo flotante, de tipo valor real. Ahí tendríamos que primero aplicarle una transformación de transformación, que es lo que vamos a ver, de formato, ¿no? Vamos a unificar el nombre y el código de la región. Vamos a cambiarle el nombre al campo de salida, name más región. Y acá podemos ver los nuevos formatos de salida de esos campos que están siendo creados. Una vez de hecho esto, ya yo puedo los resultados enviarlos a una, configuro el tabla de salida, ¿no? Siempre sobre el archivo que estamos trabajando, creo una nueva salida, que es, se llama columna derivada. Ok. Selecciono la columna derivada, verifico el mapeo, los últimos campos que están abajo, los vinculo, se graben en el destino de datos,
Ok, los tengo aquí. Podemos verlo. Esto de aquí. Acá está el 20% de las ventas. Función, nombre, más la región, el código de la región. Sí, sí, Hemos visto de caracteres, copia de columna y columna derivada. Lo último que vamos a ver es el de la conversión de los datos. La última es la transformación de se llama conversión de datos. Todos los registros, todos los datos que están siendo leídos de los orígenes, nosotros podemos aplicarles los de entrada, con fines de poder procesarlos posteriormente de una manera unificada cuando provienen de diversos orígenes. Campos de venta que vienen en un formato Excel, en otros formatos, en archivos XML o en otros formatos, en archivos SQL, yo lo puedo estandarizar aplicando conversión de datos, aplicando esa transformación, ¿no? Sobre nuestro archivo de territorio, o buscar algunas pruebas para la transformación de los datos. Veamos, ¿qué cosa podría ser? Por ejemplo, este campo territorio, ya entonces, por ejemplo, yo tengo esa necesidad, lo que hago es, me conecto al origen de datos, llamo a la transformación, origen de datos con la transformación, abro transformación para configurarla, indico territory ID. Salida del nuevo campo, el nombre del nuevo campo que está siendo creado, especifico al sistema, le especifico cuál es el nuevo formato del campo. En este caso, a mí me interesa definirlo como un campo de tipo carácter. Unicode String. ¿Ok? Y esto puedo mandar, ahora sí, utilizar, de repente lo puedo utilizar en lo que quería anteriormente y que no me dejó, a través de una columna derivada, permita, columna derivada, ya utilizar el territorio más la región en un campo unificado, ¿no? Ser territorio más región, copia de territorio, perdón, no es territorio en realidad, es la copia, el nuevo campo que ha sido creado. Ahora sí me lo permite, que antes no me permitía, ¿de acuerdo? Estás ahí, sí, ¿no? sí. Ahora me lo permite. Yo si hago lo mismo con el campo, por ejemplo, llamo al territorio y lo pretendo concatenar a la región, en rojo me va a decir que no son compatibles ambos formatos de campos. Si yo hago la transformación, ahí sí me lo va a permitir, ¿ok? Bien interesante. O sea, puedes, o sea, tu flujo. Espérate, y acá, si me estás escuchando, simplemente esos resultados ya mandarlos a ¿no? Aquí lo que hago
es tipo de datos tú puedes usar más de por ejemplo conversión, varios. Sí, sí te escucho. Sí, te estoy escuchando normal. ya te decía, finalmente esto lo mandamos a un destino de datos, que es no, datos, para que vamos a tratar de ver qué cosas hay. Verificamos el mapeo para que los últimos campos que ha dado podamos asignarlo a la salida de datos. Estamos, ¿no? Podemos ver, listo, terminó el proceso, podemos ver qué es lo que se ha obtenido. ¿Qué es esto de acá, no? Este campo de acá es el territorio en formato de tipo carácter. Y este campo de acá ya es la concatenación del campo de carácter territorio con el campo región. Cosa que antes no podíamos hacer. ¿De acuerdo? A ver, en este caso nosotros le estamos aplicando una conversión de tipo string a ese campo flotante. Ahora, ¿estás viendo mi pantalla? Y ahora sí. Sí. Sí lo estás viendo, ¿no? Te decía, en este caso, lo único que haces es ir el campo que vas a convertir, al que vas a transformar el formato de almacenamiento. Después le indicas el nombre del campo, del nuevo campo que va a contener información en la salida de datos. Y acá le indicas qué tipo de vas a aplicar. En este caso se le está aplicando la transformación Unicode String para convertir ese campo flotante a campo string. Lo que te hace el sistema es crearte otro campo adicional nada más. En la salida te crea un tercer campo, ¿no? El de territorio, y ya con el nuevo formato. ¿Ok? Sí, sí. Quedó claro.